El papelón del avión, el papelón que nadie se explica, ahí están todos los responsables, ¿no? Santiago Cafiero, Guado de Pedro, Rossi, todos tienen algo de responsabilidad, ninguno se hace cargo, la anterior titular de la AFI. Y así continúan los nombres, ¿no? Varios, por lo menos son 6 los ministros que tienen alguna responsabilidad. Cafiero, Guado de Pedro, Rossi, Camaño, el anterior titular de la AFI, Aníbal Fernández, Alexis Guerrera, todos con alguna responsabilidad de controlar que este avión no llegara a la Argentina, o por lo menos que llegara, pero que hubiera una explicación coherente, y ninguno lo pudo agarrar. Exactamente, el Estado de Israel, ¿qué dijo? Que en los aviones de Trasur, en los aviones venezolanos iraníes, se trasladaban armas para Hezbollah y para Siria, los vinculan con el terrorismo. La justicia argentina también está investigando lazos de algunos de sus tripulantes con el terrorismo. Y se ha conocido que el piloto y además CEO de la compañía, Gazami, bueno, en su celular tenía fotos, coleccionaba fotos de bombas. Sí, a ver, no eran fotos de clubes de fútbol o las que te puedas imaginar. Ni de señoritas hermosas, nada. no. Tanques, armas, una bandera contra el Estado de Israel, y además tenía fotografías de él de joven como combatiente de Al-Quds, que son las fuerzas de seguridad o armadas de la Revolución Islámica. Así es. Ahora una noticia de último momento. Y en este momento, decía, sí, vamos, porque en este momento, y te lo queremos mostrar, en los distintos lugares del país se está decidiendo si mañana continúan los cortes de transporte. Esto es en la zona de Dock Sud, el corte mañana, la posibilidad de que continúe el corte en la autopista Buenos Aires-La Plata, que hoy generó un verdadero caos, se está votando en este momento, vamos a estar ahí, te lo vamos a contar, y en distintos lugares del país. Sí, sobre todo, Marcelo, Ruta 9, Santa Fe, cortes de ruta, los camiones de gasoil o los camioneros en las rutas, porque no hubo acuerdo, pero no solamente allí en Santa Fe está el conflicto. Ahí está, en estos momentos ahí en Dock Sud se está haciendo la asamblea, puede haber problemas mañana en la autopista Buenos Aires-La Plata, te lo vamos a contar. También, bueno, en Santa Fe está cortada la Ruta 9, como decías, Edgardo. En Tucumán, en este momento, hay también asambleas para ver qué se hace. Hay un paro ya de 48 horas, se podría extender, y también cortes de ruta. Atención que estamos en todos lados, te estamos contando todo. Y un problema que no tiene solución, Marcelo, la falta de combustible, de gasoil, que afecta a todo el país. La impericia de la mala praxis del área energética del gobierno, que no ha previsto esto, a pesar de que estacioneros, productores del campo, celeareras, hace varios meses estaban advirtiendo que esto iba a ocurrir. Nos vamos a ir a Santa Fe. Ahí está Darío Lopreite. ¿Cuál es la situación ahora, Darío? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Bueno, todo cortado. Mirá, esta es la Ruta 9 rumbo a Rosario. Esta es la mano que va a Rosario. El corte dura por lo menos una hora, es intermitente. Cuando se cumple la hora, dejan pasar a esta cantidad interminable de camiones y después vuelve a cortarse. Esto es así sucesivamente. Mirá, el corte tiene dos puntas. Este es uno, aquí en Villa Constitución. Se corta rumbo al norte. Y después el otro corte está en San Nicolás. Se corta la otra mano. Por acá la gente que va hacia Buenos Aires puede pasar. ¿Ves? Ahí ves los camiones que van hacia Buenos Aires. Pero claro, van a llegar acá a unos 50 kilómetros donde está San Nicolás, donde no van a poder pasar. Esta es la situación aquí. Hay choferes, dueños de camiones
autoconvocados, aquí los de Villa Constitución, que están esperando lo que esperan en todos lados, Marcelo, poder salir con sus camiones y conseguir gasoil. Mirá, recién se dio una situación muy paradójica, ¿no? Ellos me vinieron a decir que mirara un par de camiones que estaban acá en la cola, antes que los dejaran pasar. Los veíamos, eran camiones color blanco con una línea verde, eran camiones bolivianos. Camiones que tenían combustible, que llevaban combustible, que han venido acá a Campana a cargar combustible. Vimos dos, me dice, mirá, esto pasa siempre. Camiones que vienen de Bolivia, vienen a cargar gasoil acá en Campana, en la destilería, y se lo llevan a Bolivia. Y nosotros, me decían estos camioneros que están por acá, sí. No tenemos gasoil, o tenemos que pagarlos hasta 260, 300 pesos para conseguir. Otro de los errores... Esta es la realidad que hay acá en esta zona, ¿eh? Claro, ahí estamos, con este corte que en este momento está realizando en la ruta 9. Ahí está Darío Lopreite. Y nos vamos a con esta lógica de subsidiar el combustible para los países vecinos. Una cosa de loco, ¿no? Lo está viendo en vivo, en directo, Darío Lopreite con esos camiones que van para Bolivia. Pero vamos a otro centro de conflicto, que es Tucumán. Está José Inesta ahí. José, ¿cómo está la situación ahora? Hola Edgar, ¿cómo estás? Marcelo, también buenas noches. Acá la situación se sigue manteniendo, los camiones al costado de la ruta, y para nada hasta el momento se habló de algún tipo de solución con respecto a lo que piden los transportistas. Recordemos, Edgardo, que los transportistas están pidiendo dos cuestiones. La primera es el desabastecimiento, que como decía Marcelo, ya lo venían anunciando desde hace varios meses, y claramente hay un desabastecimiento de gasoil, a pesar de que se vende por cupos en diferentes estaciones de servicios. Y el otro problema es que acá también al combustible lo están pagando caro. Los transportistas dicen que es imposible poder mantener un negocio a los precios que ellos tienen que pagar el gasoil. Hablan de que acá se está pagando más de 200 pesos en algunas estaciones de servicios, y a pesar de que se paga caro el combustible, tampoco tienen el que necesitan para poder hacer los viajes. Hasta incluso, fíjate que nosotros estamos en este momento en la rotonda de los Gutiérrez y hay camiones que están al costado de la ruta, no hay un bloqueo. Ellos quieren mantener este tipo de protesta. No se bloqueó durante todo el día a los camioneros, pero sí se les pidió que se paren 2 o 3 horas como una manera de plegarse a este paro. Ahora, en este momento, lo que estás viendo, Marcelo, es justamente una asamblea que ellos están llevando adelante, porque hace unos minutos estaban reunidos con el gobernador Jaldo, y como te digo, no hay una solución, por lo menos a corto plazo, y ellos van a mantener esta protesta, por ahora dicen por tiempo indeterminado, ¿no? Ahí estamos, la asamblea se está realizando en este momento, te estamos informando. Ojo que esto puede tener a otros puntos del país. Hay en Docsud en este momento una asamblea y están decidiendo precisamente en esta asamblea si mañana se corta la autopista, lo que generó un gran trastorno de tránsito, porque en el medio de estas protestas, muchas de ellas legítimas, está la gente, ¿no? Está la gente que está generando serios problemas, gente que va a ir a trabajar, gente que va a estudiar, gente que va a hospitales, gente que va a un montón de lugares. Así que estamos ahí en Docsud, atención, con el tema de la autopista Buenos Aires-La Plata, ahí en ese lugar. Porque ya, Marcelo, hoy, aquellos que vivimos en la zona sur y veníamos para la capital federal, nos encontramos precisamente con los cortes, con la situación de conflicto que, como vos decís, se puede repetir mañana. Y tenemos una noticia, otra noticia de último momento. Bueno, y tenemos una noticia de último momento, que es que en algunos lugares del país, por ejemplo en Tucumán, hubo peleas, ¿no? Porque obviamente decíamos, ¿no? La gente está, los que protestan con justa razón, como a veces pasa con los piqueteros acá en la ciudad, pero además están los que quieren ir a trabajar. Y acá se produjo, escuchá, mirá. Graves incidentes. Esto ocurrió precisamente entre camioneros que estaban parando y trabajadores de un ingenio que querían ingresar al ingenio para trabajar. O sea, pobres contra pobres, trabajadores contra trabajadores. Esto es lo que estamos viendo. Son imágenes nuevas precisamente de peleas que se han producido. Por ahora son focalizadas, pero obviamente mirá lo que está pasando. Intervino la policía. Una situación de mucho descontrol.
situación, Marcelo, que se puede repetir en las próximas horas porque no está zanjado el conflicto. Así es, atención, estas son las imágenes de una pelea de trabajadores, los camioneros, muchos de ellos pequeños empresarios, pero laburantes que están todo el día arriba del camión, y trabajadores de un ingenio azucarero que querían ingresar. Una pelea de pobres contra pobres. Mientras tanto, el gobierno no está dando una solución. Tenemos la información de último momento también que se reunió FADEAC. FADEAC es la federación de todos los camioneros, ¿no? Propietarios de camioneros, y no van a adherir a los paros, porque los paros son como autoconvocados. O sea, FADEAC decidió hoy en una asamblea de 20 representantes de que no van a adherir a los paros, ¿no? Y hoy es un día con muchísima información, Marcelo, y está apuntado sobre todo a la economía, a las empresas y a las importaciones. Sí, seguro. Y además, bueno, la pelea entre Cristina y el gobierno, Cristina y los movimientos sociales. Hoy volvió Cristina contra Alberto Fernández, dijo, de esto se trata la lapicera. Habló, mira, ahí estamos. Es que la uses. Ahí está. Ahí está, que la use, sí, le pide, ¿no? Esto hizo alusión a un artículo periodístico que hablaba sobre cómo una empresa que el gobierno de Cristina había inducido a exportar, ahora estaba exportando truchas a Sí, lo habían Japón. inducido, obligado, como quieras llamarle, a que exporten para poder importar. Así es, ¿no? Mientras tanto, sabemos que Alberto Fernández le ha pedido a todos sus ministros, a su gente de confianza, que no le respondan. Él dice en privado, lo que hace Cristina habla muy mal de ella. En obvia alusión a que Cristina está empiojando el gobierno, complicando el gobierno aún más de lo que está complicado. Ahora en un ratito está Emilio Pérsico acá, funcionario, pero a su vez dirigente social, ahí lo estamos viendo. Le va a responder a Cristina Fernández. Y a propósito de esto, Marcelo, tenemos otra información de último momento. Dale. Hay negociaciones de último momento y a todo ritmo del kirchnerismo más duro para lograr lo que quiere Cristina Kirchner, y es sacarle a los movimientos sociales el manejo de los planes. Para eso Cristina Kirchner quiere una ley y quiere el apoyo de los intendentes. En eso está trabajando Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, y hay una fotografía que lo dice todo y tiene que ver con las redes sociales y con Cristina Kirchner. Una fotografía de Cristina Kirchner con Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó. Además de Manuelita, en Pehuajó está este intendente, que es intendente desde el 2007. No es un varón del conurbano, sino es un varón del interior de la provincia. ¿Qué es lo que quiere mostrar con Zurro, Cristina? Que los intendentes tienen ideas, proyectos para sacarle el manejo de los planes sociales a las organizaciones. Pero no estamos hablando de las organizaciones de izquierda, no estamos hablando del Polo Obrero o de Unidad Piquetera, estamos hablando sobre todo del movimiento Evita. ¿Quién está negociando para Cristina y para Máximo? El jefe de gabinete de la provincia, Martín Insaurralde, que va a hablar con los intendentes. Quieren que los intendentes apoyen una ley para que se le dé otro marco y se reconviertan, Marcelo, los planes sociales. O sea que la en crítica trabajo al movimiento Evita, en realidad transferir los fondos del movimiento Evita a los intendentes. Es una pelea de fondo, ¿por qué? Y no quiero extenderme demasiado. La Cámpora, te digo, no le cae para nada bien el movimiento Evita. ¿Por qué? Porque el movimiento Evita ha crecido muchísimo en la provincia de Buenos Aires. Y la Cámpora dice, el kirchnerismo duro, Máximo, ese es nuestro territorio, no el del movimiento Evita. Entonces lo que quieren es ver cómo lo pueden debilitar. Una manera es sacándole los planes. Y en el medio de todo esto reiteramos, ¿no? La gente en el medio, los movilizaciones, los conflictos, y la gente está en el medio. Y como vimos en Tucumán, ¿no?
trabajadores se pelean con otros trabajadores. Es una situación muy difícil. Mira, vamos a hablar con Marcelo D'Alessandro, es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, está Ivo Kutsarida, está Luis Petri, está Eduardo Babiloni. Vamos a estar con Adolfo Barja, ahí está el DOCSUR. Atención que está en juego qué pasa mañana con la autopista, si cortan la autopista o no, como el día de hoy. Pero bueno, vamos a hablar con Emilio Pérsico, ¿no? Porque es el culpable de todo, según Cristina. ¿Cómo le va, Pérsico? ¿Son los malos de la película ustedes? De repente la vemos a Cristina hablar... A ver, le faltó decir Movimiento Evita, pero lo dijo el Cuervo Larroque. ¿Le apuntan todos a ustedes? No sé si somos... No sé si es... creo que... No sé si como vos lo planteaste, que es una lucha de poder, o en realidad es una lucha de ideas también puede ser. ¿También? Decir, creo que es una mezcla de las dos cosas, en realidad. No te voy a quitar... No, pero me sumo a lo que... No te voy a quitar... sumo lo que usted dice. Es una lucha de ideas. Es una lucha de ideas y una lucha de poder también puede ser en fondo, una lucha política. Exacto. Pero hay una lucha de ideas, digamos. Si nosotros venimos planteando hace mucho tiempo la economía popular, de que hay en la Argentina 9 millones de trabajadores que se han autoinventado el trabajo y que esos trabajadores hay que incorporarlos, es decir, mirá, cuando Perón llegó al gobierno, el 20% de los trabajadores estaban en blanco y el 80% estaban en negro. Él cambió las leyes y en un año el 80% estuvieron en blanco, el 80% estuvieron registrados y durante 30 años se mantuvo, hasta la muerte de Perón se mantuvo eso. Y más o menos la pobreza anduvo siempre alrededor del 5% en la Argentina. Hoy estamos en una estructura preperonista. Hoy, en el mejor momento de Cristina, los trabajadores privados, y eso eran 6.500.000. ¿No? En el 73, ¿no? Era el 80% de los trabajadores estaban registrados y eran del sector privado y eran 7 millones. Hoy apenas son el 25% de los trabajadores son del sector privado en blanco. Y sin embargo la desocupación es del 7%, tiene razón Cristina, pero esos trabajadores, ¿qué están haciendo? Están haciendo otro tipo de tareas, están trabajando en talleres clandestinos en lo textil, son cartoneros, se han autoinventado el trabajo. Trabajan en comederos comunitarios, trabajan en organizaciones sociales. Entonces, esa es la discusión de fondo. Pero, Emilio, hay sectores que creen que eso no existe. ¿Y usted por qué piensa que Cristina les tiró con todo? No, creo que es una mezcla, insisto, de una discusión y por otro lado, ¿no? Una lucha de poder también. Y los intendentes, en realidad, ¿qué significaría? Las leyes argentinas son claras, las leyes laborales. Es decir, si un compañero, la propuesta esta de algunos intendentes, esto de que pasen a trabajar en la intendencia, es decir, es aumentar los trabajadores de la intendencia, es así, digamos, ¿no? Es decir, en realidad es un fraude laboral, termina siendo, porque le van a dar la obra social de la provincia, es decir, la misma obra social que tienen los municipales. O sea que este proyecto de Zurro, que Cristina lo hace suyo, vendría a ser un fraude porque... Es un fraude laboral. Las organizaciones se están organizando para presentarse preventivamente ante la justicia laboral, porque ya lo hemos discutido esto en la Argentina, ya pasó esto en la Argentina. Es decir, una cosa es que un compañero trabaje en un taller, en una guardería. En la Argentina hay más guarderías comunitarias que guarderías del Estado. En La Matanza hay unas 300 guarderías comunitarias. Los compañeros que trabajan en esa guardería, que no reciben nada del Estado, que no se les paga nada y que cuidan a los pibes de los sectores pobres, ¿no merecen tener un plan social como una ayuda para ganarse? Ahora, Emilio, usted, porque hay una interpretación de que Cristina se metió con usted, pues ustedes son un movimiento muy populoso y que son como un apoyo muy importante a Alberto. En realidad no se metió con nosotros, se metió con todos los movimientos, porque en realidad reaccionaron todos los movimientos. Reaccionó la UTE, reaccionaron todos los movimientos, porque en realidad no hizo distinción, digamos. Después al final hizo una alusión a nosotros, sí. No me voy a escapar, digamos, hizo una alusión a nosotros. Que yo también hago una alusión a Evita. Evita, si vería esto, ¿vos qué pensás que haría Evita? Le agarraría la cabeza lo que han hecho con la Argentina, con esa Argentina que tenía el 80% de los trabajadores eran privados, empleados y en blanco, ¿no? Y con derecho. A esta Argentina que tiene apenas el 25% de los trabajadores. Yo no le echo la culpa ni a este gobierno, ni al anterior, ni al anterior. No estoy buscando los culpables. El culpable ha sido estos años de todos estos gobiernos. Sí, y digamos, y este gobierno que está hoy, lo que sí puede tener Alberto, que entre las culpas que para Cristina puede tener Alberto,
es que Alberto empezó a hablar de la economía popular. Es el primer presidente que empieza a hablar de la economía popular, ¿no? Pérsico, y eso para nosotros es un avance. Le quería preguntar algo, porque también muchos dicen que la bronca de Cristina con el movimiento Evita, y particularmente con usted, es que ella lo acusa al movimiento Evita y a usted de haberle armado esa agresión que hubo a su despacho. ¿Se acuerda la de las piedras? Sí. Que usted mandó a esa gente. Pero y que a partir de ahí... Eso ya terminó, ustedes mismos lo explicaron. No era el único, estaban todos los vidrios rotos. No había un vidrio... ¿Pero usted no mandó a ese grupo? ¿Pero cómo vamos a mandar a ese grupo? No, digo porque es la teoría de Cristina y la gente lo rodea. Son todas cosas que no tienen ningún asedero. Pérsico. No tienen ningún respaldo. Es decir, y las organizaciones sociales, insisto, son garantía de la gobernabilidad en la Argentina. Vienen siendo garantía de la gobernabilidad en la Argentina. Si no existiera eso, hoy estaríamos mucho peor, ¿no? Yo no sé si aguantaría la democracia. Con este proceso de Cristina, yo no sé cuánto tiempo aguantamos. No es una amenaza a la democracia, pero es una realidad. La vemos todos, lo dicen todos los analistas. Pérsico, hay algo que no me cierra, a ver si usted me lo puede explicar. Porque Cristina Kirchner dice, yo quiero trabajar, en otras palabras, con los intendentes para reconvertir los planes sociales en trabajo. Pero eso es lo que nos está haciendo Zabaleta, el ministro, con usted. ¿No es lo mismo? ¿Por qué ella quiere hacer otra cosa? No. Los compañeros de los planes sociales en general trabajan. Nadie vive con el plan social. Todo el mundo es un refuerzo. La compañera, insisto, que está en un... Mirá, en la Argentina hay 600.000 compañeros que viven de la prenda de la salada, de la prenda ilegal, llamémosle, de la prenda que no registraba, el trabajo no registrado. 600.000 compañeros. 150.000 son compañeras que cosen en un taller clandestino en su casa en general, que trabajan 16, 17 horas para ganarse un salario, se autoexplotan y que sus hijos están alrededor entre las máquinas de coser, porque no tienen donde dejar a sus hijos. Esa compañera no merece tener una ayuda de un salario social para, en vez de trabajar 16 horas, trabajar 8, ¿no? Y en un lugar digno, no en ese lugar donde está trabajando. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Hemos pasado 4.000 compañeras que estaban en esas condiciones, hoy trabajan en polos productivos, en lugares dignos, y reciben un salario social complementario. Entonces, en el polo, por ejemplo, que tenemos nosotros en La Matanza, trabajan 6 horas. Y con las 6 horas que trabajan, más esto, ahora, ¿por qué no quieren ir con los intendentes, los compañeros? Porque acá se llevan un recurso más, porque la compañía está trabajando y su proyecto de vida es la costura. No es su proyecto de vida ir a barrer calles. Ahora, eso, insisto, eso es un fraude laboral. Eso es un fraude laboral, porque una cosa como se había hecho en la época de Cristina, que era a través de cooperativas, y otra cosa es que el intendente directamente venga al carralón municipal y le diga, usted tiene que hacer esto. En Argentina vos conocés las leyes laborales. Me parece que el intendente no las conoce, ¿no? Pero vos conocés las leyes laborales. Si yo te mando a vos a hacer algo, te pago un plus y encima te doy la obra social de los municipales, ¿quién es el empleador? ¿Esos no son empleados del Estado? Hoy vio que... Pero pasó cuando Vamos a tener 1 millón más de empleados del Estado. Claro. ¿Eso es lo que queremos? Pasó también cuando le sacaron los camioneros a Moyano y se los pusieron a los intendentes porque Néstor Kirchner estaba peleado con Moyano. Por eso, ¿no? pero todo eso es muy difícil de hacer, pero, y encima, insisto, Emilio... hay un fraude laboral en el medio y hay una realidad que el compañero está trabajando. Entonces lo vamos a sacar de un trabajo que se está tratando de ganar la vida, el cartonero. Nosotros tenemos que dignificar ese trabajo. Mira, la industria del cartón en la Argentina no se ha reconvertido, casi no se hace cartón de fibra. La mayoría se hace de cartón reciclado. El 80% del papel que se produce en la Argentina viene del reciclado. Y el 80% de ese papel reciclado pasó por la mano de un cartonero. Es un sector económico ya. Me disculpa un segundo, Ivo, que usaría, no sé, te estaba viendo que ahí por el monitor que ponías cara cuando hablaba Emilio Pérsico. No, estaba escuchando. Sumamente interesante. Yo creo que el país, sabemos que hace décadas que cada vez hay menos trabajo en el sector privado. Las empresas se van, los comercios cierran y obviamente que si no empezamos a crear trabajo en el sector privado, si no le facilitamos las cosas, porque para que exista trabajo, ¿qué se necesita? Una persona que invierta, que ponga un capital y personas que trabajen. Ese es el matrimonio que hay que salvar en el país. Si creamos trabajo en el sector privado, entonces seguramente que vamos a poder terminar con los planes y vamos a poder terminar con un montón de gente que está viviendo del Estado. Pero es el Estado el que tiene que facilitar las condiciones
para que la persona que quiera invertir, que trae un capital, no sea vista como el enemigo del pueblo. Pero, a ver, Luis Petri, digamos, pareciera que no es esa la discusión, porque No. Cristina es como que se quiere apropiar de los fondos de los movimientos Es sociales. que la discusión es por la caja de los planes sociales y quién los administra. Acá no estamos hablando de cómo generamos empleo o cómo salimos de esta Argentina planera. Porque Lamentablemente. Tenemos 6 millones de trabajadores registrados y lo único que crece en la República Argentina es el empleo público y los planes sociales, Y bueno. que pasaron de 300.000 a 1.300.000. Y el plan Potenciar Trabajo, que supuestamente tiene que garantizar la reinserción laboral de esa persona, no ha funcionado. Solamente el 1,2% de las personas que han estado dentro de ese plan han conseguido un empleo registrado. Digo, y lo que tenemos que terminar es con los gerentes de la pobreza. Por eso, fundamentalmente, tienen que ser planes condicionales que tienen que capacitar para el trabajo y tienen que ser temporales. En Mendoza, por ejemplo, productores de ajo, productores vitivinícolas, no encuentran cosechadores. ¿Y sabes por qué no encuentran cosechadores? Porque dicen, gano más en el plan que con un trabajo formal. A Pérsico, Entonces, se abrió... me conviene dejar el plan y prefiero, porque me exigen registrarme, prefiero quedarme en el plan. Vos pensás que el salario mínimo vital y móvil en la República Argentina es de 45.000 pesos y los trabajadores que tienen planes sociales cobran mucho más. Pérsico, se abrió... No, sí, no entiende nada. Bueno, no, es la Argentina que sabe, tenemos. digamos, Hacete cargo. No Me tiene parece- información. No, es que el que no entiende nada sos vos. No quiero discutir con vos. Bueno. No tiene información, digamos, no, Sí, claro. no sabe nada. Sabe muchas cosas, pero de esto no tiene información. Claro. Es decir, dice cosas cambiadas. Primero la caja. Nadie maneja la caja. Es decir, el compañero cobra en una tarjeta que ya se cambió hace mucho y es así, cobra una tarjeta y nadie maneja la caja. ¿Quiénes dan las altas y las bajas? Las bajas no hay alta y baja, Sí. te comunico. Sí. Nosotros hemos, durante el macrismo sí explíqueselo a la hubo... vicepresidenta. Pará, déjame terminar. No hay alta y baja. No hay más alta y baja. Les toman lista para movilizarse. No, bueno, está bien, pero eso es otra cosa, pero no hay alta y baja. ¿No les toman lista? No para sé, movilizarse eso- y no les eso- quitan el plan a los que, No se lo pueden movilizan. quitar, no se lo pueden quitar, eso es una mentira. Es verdad, lo hemos visto todos por Bueno, televisión, lo has que les visto- toman lista con pecheras Bueno, y a los que no le van, quiero no van, que polemizar. les quitan No el es plan. así el programa. Si quiere, yo A ver, le no, doy no, la vamos a información, escucharlo. le traigo todo el Está bien. reglamento del programa y cómo es. Los compañeros que quieren cambiarse de unidad ejecutora sí lo pueden hacer libremente. Esa es una discusión que tenemos entre nosotros. Algunas organizaciones no quieren eso. Pero lo que ha sucedido, insisto, que vos le das un plan al intendente y el compañero se va con una organización. ¿Por qué? Porque hay organizaciones como la mía, que la mayoría de los compañeros trabajan y se ganan un mango más. ¿No les porque cobran nadie un puede vivir. porcentaje a los que Déjame cobran planes? Déjame terminar. ¿Qué? ¿No les cobran un porcentaje del 2% a los El que cobran cobra planes? es ilegal. El que cobra es ilegal y hay que denunciarlo. Y todas las denuncias las hemos hecho nosotros. No hay denuncia que haya hecho nadie de afuera. Bueno, nadie ha hecho ninguna denuncia, todas las hemos hecho. Bueno, ahí está Babiloni, Sí. que ellos admiten, ¿no?, que le cobran un... Los por No, ciento, una después cosa vamos cuando a es hablar con él. voluntaria, en algunos casos puede existir. Pero en el caso, y algunos compañeros tienen una mutual y lo hacen a través de una mutual. Eso no es ilegal porque existe en todas partes, porque le dan algún beneficio le dan. Pero más allá de eso, insisto, la discusión no es esa. No, la discusión es, acá existen, estos compañeros están trabajando. Se les dice que son vagos, que no trabajan. Estos compañeros están trabajando, nadie vive de un plan social. Todo el mundo hace changa, todo el mundo hace otra actividad y el plan es una ayuda a ese compañero, ¿no? Que se puede haber desvirtuado, que hay en algunos casos que no es así, que existe otra cosa así, pero nadie puede dar alta por baja para aclararle a Cristina, a todos los que hay que aclararle, nadie puede dar alta por baja. Sí pueden pasar a la asistencia al trabajo, pero el que da la alta por baja es el Estado a partir de un sistema que es un sistema que está en Argentina, ¿cómo se llama? El sitio del gobierno. Sí. Y yo puedo entrar a ese Argentina. sitio del gobierno y cambiarme de unidad ejecutora a otra unidad Claro. ejecutora. Ahora, O sea, el Pérsico, compañero tiene toda la libertad para hacerlo. No es así. Y no hay ningún manejo de dinero en el medio. No A hay ver, nada de eso. a ver, ¿Quién Petri. paga las movilizaciones a Plaza de Mayo? Pero no te ¿Quién quiero- paga quiero las discutir eso movilizaciones con a la vos, está 9 bien, de ya sé que julio? sos- ¿Quién paga los colectivos? Ya sé. No me digas que no hay Pero dinero. no le preguntás a los que se No, movilizaron. pero ¿quién paga todo Está eso? bien, no me importa. ¿Quién paga ese No me circo? importa eso. No me importa eso. No es No, esa la es discusión. importante porque son dineros públicos, Pero lo no es tienen que dinero rendir. público, no es dinero Tienen que público. hacerse caro. Claro, ¿cómo que no? No es dinero ¿Cómo que no es dinero público? Si los planes no quiero sociales, discutir eso porque los no es planes esa- no sociales vine a discutir vienen eso, ni- de menos dineros con el que no públicos conozco, de no sé todos ni los quién es. argentinos que lo No sé ni pagan quién es. los trabajadores. compañero? Petri, diputado nacional. ¿Es? Diputado Diputado nacional, nacional, Junto por el diputado Cambio, nacional. por Mendoza. ¿Por dónde? Pero tienen que pues sí, rendir Junto por el Cambio, cuentas. yo le puedo explicar todas las cosas que hicieron ellos con el Pero programa rindan Junto por el cuentas. Cambio. En la época de Junto por el Cambio no había baja por alta.
Pero tienen que rendir Había baja por cuentas. alta. No, eso sí, en la época de ellos sí había baja por alta. A ver, Y ahora también Muy bueno. lo hay, por eso Ahora, le toman No, lista. no lo hay. Se cambió el reglamento. Sí, Cuando claro. llegamos nosotros, apenas llegamos, lo Mostrámelo. cambiamos. Y lo ¿Dónde está? cambiamos, sí, te lo voy a mostrar si querés. A ver, mencionamos recién a Beli- Y eso se cambió hasta en acuerdo con las quiero aclararlo, ¿no? Sí. Hicimos un acuerdo con las viejas autoridades que estaban ahí, en donde discutimos cuáles son las fallas, y le preguntamos cuáles son las fallas. Y una de las fallas que se veía era la alta. Bueno, corrijámoslo. A ver, Beliboni va a estar hoy en el programa, pero se lo mencionó a él, Y al puede Polo preguntarle Obrero. a todos los compañeros de Junta Obrero que estaban, no compañeros, digamos, a nuestros oversarios que han estado A ahí. ver, Pérsico, Hemos un discutido mucho segundo, con ellos. porque Beliboni, si lo mencionamos, ellos admitieron que le sacan el 2% a los que tienen los planes sociales. ¿Cómo está viendo toda esta discusión que se abrió a partir de lo que propuso Cristina Kirchner, Beliboni? ¿O ustedes están en el ojo de la tormenta? Bueno, primero no le sacamos nada a nadie. Como dice recién Emilio, hay un aporte voluntario del que lo quiere hacer para sostener los gastos que el Estado no provee. Los gastos que tiene un comedor popular y se los paso a enumerar. La garrafa, el local, los fletes, la lavandina, la verdura, que no hay forma de conseguirla a través del Estado, y por lo tanto la verdura para un guiso, para la actividad mínima de un comedor, tiene que conseguirse con el aporte voluntario de los compañeros. No le sacamos nada porque, como dice Emilio Pérsico, los compañeros cobran con una tarjeta en un banco. Y es verdad que efectivamente no hay altas por baja, no hay forma de extorsionar a nadie, porque no existe la posibilidad de que yo le diga a Pérsico que le dé baja a alguien. Eso no existe. Lo de Cristina es una ofensiva que ha unido a Cristina con Bullrich y Milei. No es menor donde se ha colocado Cristina, pero a nosotros no nos asombra. A Cristina siempre la vimos en ese lugar. No. Estuvo en su momento con Duhalde, que había organizado a los planes sociales, que en ese momento se llamaban jefes y jefas, a través de las manzaneras, que eran punteras del peronismo. Así que no nos extraña nada que quiera volver a ese terreno, y nunca ha sido muy amiga de los movimientos populares la expresidenta y actual vicepresidenta. Le queríamos hablar porque es cierto que además que los conflictos se están dirimiendo en la calle. O sea, tenemos los movimientos sociales que se movilizan, que reclaman. Hoy tuvimos otro tipo de reclamo que por la falta de gasoil, de transportistas. Estamos en vivo en distintos lugares porque mañana podría haber problemas nuevamente en la autopista. Por ejemplo, ahí estamos en Dock Sur. Está con nosotros el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. ¿No hay otra forma de dirimir los conflictos? ¿Él es en la calle y es unos contra otros? Porque en definitiva, por ejemplo, hoy veníamos lo de Tucumán, trabajadores versus trabajadores peleándose. A ver, primero lo que... Pues somos rehenes, digamos, ¿no? La gente rehén. Sí, lo que yo estoy viendo es un país que desde el gobierno nacional es una máquina de generar cada vez más pobres, tenemos 17 millones de pobres. Veo la política discutiendo cosas de la política. Y la agenda de la gente pasa hoy por otro lado. También noto contradicciones, ¿no? Porque dicen que un plan social ayuda a que alguien llegue a fin de mes, sin embargo, voluntariamente aporta algo. Digo, si no llega a fin de mes, ¿cómo voluntariamente vas a aportar algo que te mantiene a fin de mes? Pero digo, más allá de eso, lo que sí uno está notando, primero yo trato de generar mesas de diálogo, porque como bien decís vos, nosotros estamos de rehén de una situación que ni tenemos la capacidad de dar respuesta porque son los funcionarios nacionales que alguien los definió de su propio espacio, donde los funcionarios que no funcionan, todos saben cuál es el conflicto, todos saben la problemática, pero no se generan mesas de trabajo para generar estas soluciones. Y por otro lado veo a dirigentes sociales de una forma intransigente de plantarse donde discuten derechos de trabajadores, pero le joden la vida a cientos de miles de trabajadores todos los días. Y la verdad que es un método que ya se agotó. En la Argentina ya se agotó. Lo único que están haciendo es enfrentar argentinos contra argentinos, y yo siempre arranqué la discusión para ordenar las movilizaciones, porque por supuesto que es un derecho el manifestarse, es no transformar un reclamo social en un tema de seguridad. Sin embargo, esto cada vez cuesta más porque recién lo escuchaba a Emilio, hablar de los derechos laborales. También hay derechos de circular, hay derecho de abrir un negocio. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y en forma diaria ingresan casi 4 millones todos los días. Vio cómo la gente está resignada. Usted cuando habla con un taxista, No, la gente, alguien que entra, la gente ya no está más dice, resignada. dice, La ya gente no está tenemos- muy enojada y lo único que están generando es transformar un tema de un reclamo social legítimo
porque, insisto, 17 millones de pobres, una máquina de inflación, no escuché hasta ahora ideas de cómo transformar esa realidad, de las necesidades que están sufriendo muchísimos argentinos. Ahora, la solución no es joderle la vida a cientos de miles de otros argentinos que quieren abrir su negocio, llegar a un turno médico, pierden el presentismo, afectan al laburante. Entonces, me parece que en ese sentido tienen que transformar la manera de manifestarse y de hacer los reclamos correspondientes. Me disculpa, ministro, vamos a ir ahí a Docsud, donde está la asamblea, vamos a hablar con Adolfo Barja, que es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Portuarios. Ahí se está definiendo qué va a pasar mañana en el acceso a la Ciudad de Buenos Aires, en la zona sur. Barja, ¿me está escuchando? Sí, perfectamente lo estoy escuchando. Ah, bueno, ¿qué pasa? ¿Están en el medio de la asamblea? ¿Qué va a pasar? Hoy hubo una reunión frustrada en el Ministerio de Transporte. ¿Van a bloquear la autopista nuevamente o no? En realidad la asamblea ya se terminó. Hemos decidido continuar la medida de lucha. La reunión que había pedido, que nos había dicho el ministro de Transporte de la Nación, que no iba a atender a las 5 de la tarde, se frustró porque no nos atendió. Creo que nos están tomando el pelo. Creo que el ministro debe tener algún negocio con algunas cámaras, porque no puede ser que el ministro de Transporte de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, más el ministro de Seguridad, que ha hablado con nosotros y ha concretado esta reunión, hoy no se dé. Claro. Si continúa el plan ¿y qué es eso? ¿Qué implica continuar? ¿Van a bloquear la autopista? ¿Qué implica ese plan de lucha? En principio, en este momento, está Villa Constitución bastante enquilombada porque hay cortes en San Nicolás, en la Ruta 9, en Tucumán y las distintas provincias. En algunos lugares se ha levantado el corte y mañana a la mañana continuará. Acá en el Docsud, nosotros, nuestros camiones, nuestros compañeros han ido a los distintos lugares como para mañana a las 5 de la mañana tomar las medidas que decidió esta comisión, que va a ser corte y paro en el puerto y donde tengamos que ir. No quiero decir, no sé, no voy a decir dónde vamos a cortar porque después viene el juez y nos intima como hoy nos intimaron. ¿Pero va a ser a un acceso? Sí, seguramente que sí. O sea, mañana vamos a tener nuevamente un episodio parecido al de hoy. Lamentablemente es así. Los compañeros nuestros no se bancan más. Queremos discutir con el ministro, no tenemos ningún problema en la discusión con el ministro. Hoy pensábamos levantar las medidas de fuerza y veo que alguien metió alguna discusión que no tendría que haber estado, como las cámaras, y bueno, no nos atendieron, el ministro no estuvo, y si no está el ministro, que es el que puede resolver el problema, bueno, estaremos en la calle. Y después si tienen que reprimir, que repriman, si tienen que mandar a la justicia, que manden a la justicia. La verdad que los compañeros, atrás de cada camión nuestro hay una familia. Y si la familia no puede llevar el pan a su casa, bueno, estaremos dándole pelea a quien se le ponga en el medio. Es decir, Barja, que la Asamblea ha decidido que continúa el plan de lucha y que mañana no nos quiere decir el lugar por una cuestión de estrategia, pero va a haber cortes. Sí, así como lo dice usted, señor. Mañana siguen los cortes, mañana siguen, por lo menos el puerto de Buenos Aires va a estar cortado. Y las autopistas veremos en qué lugar cortaremos. Esperemos que el ministro, la verdad que se deje de joder y que llame a una negociación. Nosotros estamos predispuestos a sentarnos con quien sea para discutir los problemas que tenemos. Tenemos un problema de tarifa, tenemos un problema de gasoil. El gasoil de los compañeros nuestros, en algunos lados están 140, te dan 40 litros y después está 300 pesos. Creemos que nuestro gobierno tendría que ponerle manos al asunto y no dejar salir el gasoil como está saliendo por los barcos y los camiones a Europa o a Latinoamérica.
Barja, ahora, acá vimos, por ejemplo, escena en Tucumán, trabajadores, camioneros, bueno, propietarios de un camión, pero son trabajadores porque manejan los camiones, peleándose con trabajadores de ingenio. O sea, ¿no hay otra forma de resolver que no sea así con este tipo de medidas? Por ejemplo, hoy generaron un caos terrible en el acceso a la ciudad de Buenos Aires. Claro que hay otras medidas. Cuando el gobierno te llama a discutir los problemas, hay medidas de discusión. Podrás estar de acuerdo o no. Pero y cuando no te llama, porque hay algunos tipos de intereses, salen estos problemas. Seguramente que hay un montón de trabajadores que nos están puteando. Pero bueno, o nos putean o vamos a defender lo que tenemos que defender, que son nuestro transporte. Quiero decirle que los compañeros nuestros del transporte, que son dueños de camiones, tienen un camión o 5 camiones y se están fundiendo. Si vos ves que la tarifa que da el gobierno con el grano, nosotros la aceptamos. El problema que tenemos es que las multinacionales, las transnacionales y aquellos dadores de carga te ponen una tarifa al 50, 40 o 30% más bajo. Y encima tener gasoil, que en algunos lugares está 140 y en otros lugares 300, no podés bancar más este problema. No hay ninguna duda, el reclamo es totalmente razonable. El tema son los modos. Barja, igual le agradecemos y vamos a continuar ahí. Obviamente, atención, entonces, corte mañana en algún lugar de acceso. Puerto de Buenos Aires, seguro. DocSur, seguro. Y algún lugar que no definido por una cuestión estratégica, mañana puede volver a ser un caos el ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Más a esto sumarle Villa Constitución, Tucumán y otros lugares en la Ruta 9, ¿no? Sí, Marcelo, bueno, volvemos al debate que teníamos acá. Y vos te has quejado más de una vez por este sistema. Lo hablamos recién con D'Alessandro. Digamos, no es que se va a superar esto. Todo el mundo, a ver, piqueteros, sindicalistas, la gente del campo, todo se recurre al tema de los cortes como una manera de protestar. Sí, yo veo dos cosas. Primero, la falta de gobierno, ¿no? La falta de resolver los conflictos, ¿no? Creo que el señor manifestaba eso, ¿no? Manifestaba que no se lo está escuchando y que no se sienta en una mesa donde corresponde a resolver un conflicto. Y lo segundo que dijo que es interesante es que los muchachos se funden trabajando. Es decir, este es un país donde te fundís trabajando. Eso es grave. ¿Y qué harías vos? Bueno, es lo que... Porque, digamos, todos decimos, no se puede, pero ¿qué harías? Está bien, yo no soy un... ¿Irías a sacarlos? Yo no soy un especialista en economía. No, bueno, en caso de ese conflicto, evidentemente, si no te escuchan, si la persona que tiene que trabajar no está trabajando, no está haciendo su trabajo, obviamente que es muy difícil resolver la situación. Pero yo creo que ya es hora de que aparezcan economistas que hagan que la economía florezca. Porque si todos estos problemas que estamos discutiendo, no serían problemas si la gente encuentra un trabajo y puede vivir dignamente. No es tan complicado. Lo complicado acá precisamente es abrir un negocio, es contratar gente para trabajar. Porque, ya te digo, ese es el matrimonio que hay que salvar. Ahora, si vos querés invertir y contratar gente y se te sientan los muchachos del sindicato, los pibes municipales, los impuestos provinciales, estatales, municipales, y se te sientan en la mesa y el 50% se lo llevan ellos, la gente que no trabaja ni que tampoco pone un capital, ¿cómo querés que florezca la economía? No es tan complicado. Ahora, yo... La verdad que no entiendo, porque yo soy un tipo que vive de mi laburo, toda la vida viví de mi laburo y sé que tengo que laburar para vivir. Entonces, defiendo este matrimonio. Háganle las cosas fácil a la persona que quiere producir, trabajar, que quiere prestar un servicio, que quiere abrir un negocio, que quiere hacer algo. Claro. Ahora, D'Alessandro, usted planteaba, bueno, esto y la gente está de rehén. Pero lo que es cierto es que si no hay un corte, nadie le da bola. O sea, si los transportistas no paran, ni siquiera hay una amague de reunión en el Ministerio de Trabajo. Y esto de gasoil viene de hace 3 meses, 4 meses. Estos son los funcionarios que no funcionan. Le dijeron... Hoy está más cristinista que nunca. No, pero digo, le tomo la propia interna que discuten ellos. Sí. Pero es una realidad.
Escuchame una cosa, le dicen a las 5 de la tarde te atienden y no lo atienden. Claro. ¿Cómo va a terminar eso? A ver, hoy no es que no se llega a fin de mes, no se llega a fin de semana. Y esto es una realidad. Y en vez de buscar soluciones al tema, lo siguen agravando. Ahora, ¿eso justifica joderle la vida a cientos de miles de argentinos? No. ¿Dónde está escrito que el único camino tiene que ser cortar las calles? ¿Y por qué eso se tiene que manejar con la policía? Digo, para eso está la política. Tiene que haber decisión política de solucionar los temas. Claro. Ahora, lo haces una vez, lo haces 2 veces, generas mesa de diálogo, no pasa. Llega un momento... Lo que no pasa da es que para más. usted dice que se acostumbraron todo. En el gobierno de Macri hacían lo mismo también. Y tenés que... No, porque la diferencia es que en el gobierno de Macri nosotros trabajábamos en forma conjunta con las fuerzas federales y no pasaban estas situaciones ¿Y ahora no? de cortar. No, no se trabaja con las fuerzas federales. Cuando se juntan a cortar Hipólito Yrigoyen y Mitre, casi 30.000 personas, ¿vos viste que haya alguna fuerza provincial o federal que actúe? O cuando van caminando por el Puente Porredón, que es un lugar federal, ¿los paran? No, Pero entran usted a la siempre dice ciudad. que habla con Aníbal Fernández y Aníbal Fernández dice que habla con usted también. Pero sí, por supuesto que hablamos. Por supuesto que hablamos. Ahora, 30.000 personas entraron el otro día por el Puente Porredón. Una cosa no quita la otra. Beliboni, digamos, ¿no hay otra forma digamos, no lo escuchan si no corta? Mire, estamos en una sociedad en conflicto, claramente. Hay un conflicto enorme en la sociedad que se manifiesta porque no hay canales de resolución de los problemas. Y además no es verdad lo que dice recién de Alessandro. Cuando estaba el gobierno de Macri, también hubo movilizaciones, hubo acciones de lucha porque hay una continuidad en una política de ajuste contra los trabajadores entre el gobierno de Macri y este. Nadie puede mirar para otro lado. Tenemos décadas de gobiernos que producen ajustes, que pagan, siempre pagamos la crisis los trabajadores y nadie se puede hacer el distraído y mirar para otro lado. Hay tanta responsabilidad en la situación de hoy del gobierno de Macri como el actual gobierno. Ahora, Beliboni, a usted lo que le dicen es Beliboni quiere mejorar, pero además quiere más planes todavía. No, nosotros lo que decimos es que los planes tienen que ser universales, los programas tienen que ser universales para todos, y sin intermediación de las organizaciones. Se lo hemos dicho a Zabaleta, se lo hemos dicho a Arroyo y se lo hemos dicho a Stanley, que tampoco universalizaba los programas sociales. Eran para algunos y en algunos casos fue con acuerdos pactados por Carolina Stanley con movimientos concretamente en su gobierno. Y eso es lo que nosotros estamos en contra, que se universalicen los programas sociales para que no haya intermediación. A ver, Petri, sí. Bueno, esa es la gran diferencia entre los que queremos que haya trabajo genuino de calidad y que se genere trabajo y que se generen las reformas laborales para que ese trabajo, ese empleo privado registrado de calidad sea una realidad en la República Argentina, y los que buscan universalizar los planes, transformar a la Argentina planera. Digo. Ahora, Beliboni dijo, usted no lo escuchó, dijo recién, ¿qué quiere? ¿Otra reforma laboral más? Sí, hay que hacer otra reforma laboral más. Claro que hay que hacerla, pero ¿cómo no la vamos a hacer si tenemos al 50% de la población en negro flexibilizada de hecho, que está en la peor de las precariedades? No tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene RT. Están negando la realidad, digo, porque legalicemos la violación de los derechos. Buscando generar mayor cantidad de planes sociales. Por ejemplo, el movimiento Evita administra 500.000 planes. Y atiende de los dos lados del mostrador, porque son parte del gobierno y son parte de las organizaciones sociales que se movilizan. Y además, no son garantes de la gobernabilidad. No conocen nada. Son la fuerza de choque del peronismo, no importa cuándo escuchen esto. Y si no, pregúntenle a los legisladores que estábamos en el 2017, cuando se votaba la reforma laboral y se movilizaron contra las instituciones, contra el Congreso de la Nación, en una reforma que hubiese posibilitado, entre otras cosas, que los jubilados hoy estuviesen cobrando más del 30%. Ustedes no garantizan la gobernabilidad. Ustedes son la fuerza de choque paga del justicialismo para desestabilizar cualquier tipo de gobierno. No es cierto. ¿Y qué? ¿Que no atendés de los dos lados del mostrador? Pará. ¿No lo atendés? ¿No sos parte del gobierno? A ver si entiendo una cosa. Es decir, ¿quién es el secretario de Industria ahora y el secretario de Industria anterior? No sos parte del gobierno. ¿Quién es el secretario de ahora y el secretario de Industria anterior? No sos parte del gobierno. Déjame terminar. Sí. Son 2 secretarios de Industria que son de 2 cámaras empresarias. Hoy está la Cámara Textil, antes estaba la Cámara del Supermercado. Ese no está de los dos lados del mostrador. ¿No? Ese no está de los dos lados del mostrador. Ese está de un solo lado del mostrador. Puede ser que esté de un solo lado del mostrador. Pero, y eso ha sido siempre así. Y no estoy en contra de eso. Porque lo que más saben de esos temas, está claro que el diputado no estudió nada, pero no manejás 500.000 planes. Déjame terminar. Sí, estudié. No hay 500.000 planes. No los manejás. No hay 500.000 planes. Es decir, no existe eso. Pero más allá de eso, que es una chicana barata, que es la que dice barata.
Porque no hace pensar mucho. Miren, este capitalismo, el problema de fondo acá, este capitalismo no genera trabajo. En el mundo hay una crisis del trabajo. Lo dice el Papa Francisco, lo dice también el gobierno de la ciudad, digamos, lo dice también... Pero es que a usted no les importa generar trabajo. Déjame terminar. Hay una ley del gobierno de la ciudad que es una ley de economía popular. Es el único gobierno que tiene una ley de economía popular, el gobierno de la ciudad, no sé si lo sabían. Y que es buena ley de economía popular porque la hemos discutido con las organizaciones. Más allá de que, insisto, lo que hicieron en el gobierno fue un desastre. Un desastre. Endeudaron la Argentina, se chorearon todo. Un desastre. Tendrían que ir presos esos que estaban antes. Pero no importa. Más allá de todo eso, es un gobierno que insisto, este capitalismo no genera trabajo. Este capitalismo, cada vez que se moderniza más, cada vez que se reconvierte, destruye trabajo. Ahora, los compañeros se han inventado trabajo, no con capital, es cierto, no con capital, con su trabajo como forma de acumulación de capital, autoexplotándose. Un compañero que es quintero, ¿por qué? Vemos a los bolivianos que son quinteros, o las familias que son quinteras, en donde yo fui quintero durante 27 años de mi vida, y la verdad que también me autoexplotaba. Trabajaba de sol a sol y mis hijos se criaron en la punta del surco. ¿No? Venían de la escuela y me ayudaban a cosechar, ¿no? Y eso son así, eso no está bien, es una autoexplotación. Pero era la única forma de conseguir los recursos para poder invertir y para poder salir adelante. Hoy hay muchos compañeros que están en esas condiciones. Y nosotros lo que tenemos que hacer es blanquearlos, es registrarlos. Hay una ley en la Cámara de Diputados, hay 12 leyes en la Cámara de Diputados planteadas por la UTEP, que transforman todo el panorama de los trabajadores en la Argentina. Una de ellas, y que algunas las apoya también la oposición, la ley que crea los planes sociales, la ley del salario social complementario, que ya no son más planes sociales para desocupados, del salario social complementario, salió por unanimidad de la Cámara de Diputados. No fue una ley votada ni desde el peronismo, no, fue una ley hecha por unanimidad, de las pocas leyes que salieron por unanimidad en la Cámara de Diputados. Así que yo reivindico esas cosas, esas cosas como antecedente. Ahora, hoy en la Argentina hay 9 millones de compañeros que se autoinventaron el trabajo y hay que construir dignidad. La primera cuestión es registrarlos. La segunda cuestión es no darle subsidio, es darle crédito. Crédito no bancario estamos planteando. La tercera cuestión a ese trabajador es empezar a darle derechos. Bien. Es empezar a darle derechos. Sí, ahora, esa política necesita una reforma. A ver, una ahora, si hace compañero, lo único que le pido, cuando Perón incorporó a los trabajadores, que incorporó, insisto, hizo esa gran revolución que fue la incorporación de los trabajadores, cuando Perón lo hizo, si vos le pedías al compañero, mirá, vos tenés que pagar un monotributo, el compañero no tiene capacidad, porque eso es parte de su salario. Tiene que poner parte de su salario para pagar un monotributo. Entonces, hemos hecho un monotributo gratuito que está acordado con la mayoría de los bloques. Tenemos que tratar de sacarlo. Que nos ayude el diputado. No se están autoinventando los planes. Exdiputados, no se están autoinventando los trabajos. ¿Sabe qué? Son rehenes de las organizaciones sociales como las que usted dirige. Que sabe que no saca a nadie de la pobreza. Al contrario, la multiplica. La multiplica. No, pero me vas a dejar hablar porque hablas vos nada más. Yo no te dejé hablar, pero te dejé hablar. Hacete cargo de lo que te corresponde, porque además sos funcionario público. Tenés que rendir cuentas. Lo escuchamos siempre. Pero por favor, pero déjame hablar a mí. Pero deja de mentir. Cosas diferentes, no, deja de mentir, porque ustedes quieren multiplicar los planes sociales que no sacan a nadie de la pobreza. Tenemos que ir cerrando. Háganse cargo. Te voy a convocar algo. Ayudanos. Háganse cargo. Hagamos una reforma laboral. No la quieren hacer, porque quieren una Argentina planera. No lo resuelve, no lo resuelve. Pero claro, ustedes quieren mantener el statu quo. A ver, vamos, 30 segundos, Pérsico, 30 segundos y tenemos... ¿Qué es lo que le proponemos? Hoy hay una ley de monotributo gratuito, monotributo productivo en la Cámara, que automáticamente esos compañeros, nosotros hemos hecho un registro por la ley que hemos votado por unanimidad, que vos eras diputado en el gobierno anterior. Era diputado, sí. La votaste, entonces. Era diputado. La ley que votaste vos creó un registro de economía popular. Ese registro de economía popular, los compañeros solos se inscriben ahí sin tener ningún beneficio, 4 millones de compañeros. Ya en 10 provincias argentinas son más los inscritos en ese registro que los compañeros registrados en la economía formal. Hay más compañeros registrados ahí. Automáticamente, si sale esa ley, esos compañeros pasarían a estar registrados en la FIB y podrían facturar y podrían legalizar su trabajo.
Saquemos esa ley, Pero pongámoslo lo que no te das cuenta es que cada vez van a haber más personas en esas condiciones si en la República Argentina no se genera trabajo de calidad, y para eso hay que hacer una reforma laboral, para eso hay que bajar la carga impositiva, para eso hay que reducir pero ya lo escuché 1000 veces. No, ¿cómo que no? Déjame Bueno, terminar. sí, así estamos. A ver si entiende. Pero ¿me vas a dar tiempo a mí o querés hablar vos solamente? La forma esa ya la intentaron, Sí, lo claro. quisieron hacer y no sirvió para nada. Esto está funcionando bárbaro, según vos, Déjame ¿no? terminar. No está funcionando bien, no estoy diciendo eso. Ninguna mea culpa, ustedes no estoy tienen ningún diciendo tipo de eso. responsabilidad. Nosotros lo que tenemos que hacer, insisto, registrar a esos compañeros y ayudarlos. Esos compañeros no están en ninguna organización que está diciendo huevadas. Pero esas personas van a seguir 11 millones de personas viviendo en la que están el movimiento pobreza. Evita. Porque... No estoy acá discutiendo. Son A ver, 11 tenemos que ir millones de cerrando. trabajadores A ver, tenemos que ir cerrando. que A salen ver. todos los días a ganarse el puchero. Esos Petri, compañeros a ver, merecen Pérsico. de que ustedes se sienten en la banca, trabajen y saquen la ley. 30 segundos finales, No. Petri, por favor. Está claro que defienden la Argentina planera, está claro que lo que buscan es multiplicar la cantidad de planes sociales, loco? de multiplicar los pobres, que no quieren discutir una reforma laboral, que no quieren un país en donde se genere inversiones y empleo de calidad, que atrasan y que están luchando por las Atrasan cajas ahora con muchísimo. Cristina Eso Fernández de atrasa, Kirchner. tenemos que Esto simplemente cerrar. Es un discurso una del lucha de capitalismo cajas, que no existe es una más. lucha de poder y de recursos. Eso no existe más. Sí, claro. Mira, Europa acaba de votar, acaba de votar la Unión Europea una ley de economía popular que me saco el sombrero. La de Capital no es mala, pero la de Europa me saco el sombrero. La llamaron economía social comunitaria y me saco el sombrero. Es exactamente lo que nosotros queremos para la Argentina. Eso es lo que queremos. Bien, a Pónganse ver. a laburar, hermano. Lo otro es un capitalismo yo viejo que no estoy en el existe llano, más. yo no soy funcionario público Que como no vos. existe Ponete a más. laburar Un vos. Bueno, estamos terminando, ¿eh? Lo último de Alessandro, 30 segundos. A ver, 30 segundos. No, a ver, me gustaría que haya funcionarios nacionales, no que funcionen, no te voy a decir que funcionen, sino que se hagan cargo y sean responsables del cargo que ocupan y den una respuesta. Dejar de describir la realidad y empezar a transformarla y entender que hay un sistema de protesta que se agotó en la Argentina y que no transformen un tema social en un tema de seguridad. Gracias, Bien, Alessandro. gracias a todos. Tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos. Marcelo, otro movimiento social le contestó a Cristina Kirchner. Acaba de conocerse un pronunciamiento de Barrios de Pie de Daniel Menéndez. Nos duele que se nos llame tercerizadores porque lo despectivo del término está a las antípodas de aquello contra lo que siempre hemos luchado en pleno neoliberalismo. Bien, muy bien. Nos estamos yendo a vos. Atención, bueno, el adelanto acá del sindicato portuario que anunció mañana bloqueo del puerto y posiblemente de accesos a la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos, como siempre, nuestro compromiso con ustedes.